A ver, que alguien me diga si os presentan de una manera parecida, después, ¿qué decís? Es acojonante. O sea, a ver, alguien, ¿qué diría alguien? Venga, decirme, alguno que se atreva. Por supuesto, muchas gracias. ¿Y después qué? Es tremendo, han puesto el listón tan alto que lo normal es bajar, lo cual a veces es un problema. En efecto, como decía Mónica, para mí el currículum es una historia del pasado. Por desgracia, en el currículum lo que aparece es lo que has venido haciendo hasta el presente, ¿no? Pero te habla relativamente poco del presente. Para mí el pasado es lo que llevo dentro. Yo no sé lo que sé, no sé. He estudiado toda mi vida como un loco. Una barbaridad. A veces me he preguntado, José María, ¿no te arrepientes de nada? Digo, bueno, arrepentirme no, porque sé que ha dejado un pozo. Incluso momentos buenos, pero también momentos muy difíciles y muy duros. ¿Hubiese hecho lo mismo si me dicen ahora que recomience? Pues seguramente no, seguramente no. Por ejemplo, la carrera de ingeniero aeronáutico era una carrera, yo la defino brutal, brutal, brutal. Brutal, de dura, incluso podría decir casi de absurda, en muchos sentidos. Nosotros con los profesores, llegaba el profesor, se ponía ahí en la pizarra, empezaba nosotros copiando como gilipollas, borraba, hacía otra pizarra y decía hasta el próximo día. Y ni nos miraba la cara. Aquí, pero un profesor y otro profesor y otro profesor. Aquí me parecía increíble. Yo después he estado 34 años de profesor en la Universidad Autónoma en Madrid, en administración. ¿Quién estudia administración? ¿Quién ha estudiado administración? Ingeniería, ¿quién ha estudiado ingeniería? Derecho, filosofía, ciencias, biología, matemáticas, físicas, medicina también, medicina, otras cosas. Entonces, si a mí me dicen, bueno, ¿y de qué te valió lo de la ingeniería? Digo, sobre todo por darme cuenta que de vez en cuando hay que pasarlo mal. Y cuando lo pasas mal, realmente tu conciencia se fija mucho en ese pasarlo mal. Y las personas con un poquito de cabeza aprenden. No todo el mundo aprende. ¿Vosotros pensáis que de la pandemia esta que hemos pasado muy mal, unos más que otros, yo perdí a un hermanito mío en la pandemia, la gente ha aprendido? Yo tengo mis dudas de que se pueda decir la gente ha aprendido. Habrá personas que sí, pero hay otras personas que siguen cayendo exactamente en lo mismo. Y eso a mí me llama la atención. Yo he sido un enamorado del aprendizaje. Pero fijaros que aprendizaje, y esto es interesante, no es sinónimo de adquirir conocimiento. Aprender no es sinónimo de adquirir conocimiento. Aprender es sinónimo de cambio, Si vosotros estáis en estas sesiones
y os cuentan muchas cosas, pero al salir después seguís pensando y actuando de la misma manera, es que no habéis aprendido nada. Y esto es penoso, esto es penoso. ¿Qué quiero decir con eso? Que acumular conocimiento es maravilloso, es estupendo, pero después tienes que demostrarlo. Una de las claves es para mí uno de los elementos de la confianza, que es la coherencia. ¿La coherencia qué es? Pues lo que piensas, lo que sientes, es lo que haces. A mí a veces me dice José María, pero es que tú tienes mucho éxito en las conferencias, ¿por qué es? Digo, pues te diré dos cosas. Primero, porque lo que digo es solamente lo que pienso, lo que siento. Es decir, si una empresa, voy a una empresa y me dicen, hombre, nos gustaría que dijeses esto, tal, cual. Si no coincide con lo que yo pienso y siento, le digo, no puedo. No es que no quiera, es que no me va a salir. No me va a salir. Te sale de forma distinta. Y segundo, que me lo paso muy bien. Me lo paso muy bien y disfruto mucho. Y de hecho, en las conferencias salgo con mi bola de básquet. Tengo una autopresentación y salgo con mi bola de básquet. Porque mi bola de básquet, para mí, seguramente es la que me hizo mi primera transformación. Yo he tenido distintas transformaciones en mi vida y seguramente vosotros las tendréis. Hay momentos críticos en tu vida que te... y de repente ves que ya vas por la vida de otra manera, sobre todo con algo que te sirve de guía, que es tu propósito de vida. Tu propósito de vida. Yo creo que el propósito de vida es lo que nos levanta cada día de la cama. Cuando tú tengas un abuelo o un padre o madre, pero vuestros padres y madres son jóvenes, pero un abuelo, que tú le preguntes a ese abuelo, ¿por qué vives? Y dice, no lo sé. Esa persona ya está definiéndose hacia dónde quiere ir, cuando te falte ese propósito para seguir viviendo, que es lo que buscas en la vida, ¿no? Mi último propósito de vida es seguir aprendiendo y seguir aportando lo que puedo haber aprendido en mi vida, lo que he venido a hacer hoy aquí. Eso es mi gran satisfacción, eso es lo que realmente me llena. Pero yo recuerdo perfectamente cuando era pequeño, y Juan Carlos ha hablado de la autoconfianza y Mónica, yo tenía un nivel de autoconfianza mierdosillo del todo. Un desastre. De pequeño era acomplejado, tímido, lo sigo siendo, introvertido y además me consideraba que no valía nada. Había habido algún hecho real, pero yo os pediría que no os apoyéis nunca en hechos reales que justifiquen el que te sientes que eres poco. Incluso una desgracia que os haya pasado de pequeños. Tenerla ahí, pero no justificarse en ella. El ser humano tiene una capacidad maravillosa de evolución y transformación. No vale decir, es que de pequeñita me hicieron esto, me hicieron lo otro. Hombre, ya lo sé, sí, vale, qué putada, sí, pero que no te valga de justificación para decir, yo ya no puedo llegar a ser nada. No tiene sentido. Yo resulta que mi mamá estaba embarazada,
Parece que se cayó por una escalera, tuvieron que provocarle el parto y adelantarlo, y resulta que yo venía acompañado de un gemelo. Juan Carlos, ¿te imaginas con otro como yo? Me cago en 10, joder. Es que me hubiese encantado tener un tío para cambiarlo con las chavalas, o para cambiarlo en clase, o para un examen. Pues lo tuve cerquísima, venía conmigo y el pobrecito nació muerto. Y entonces yo nací de casualidad, claro. Yo que me iba, que no me iba, estaba... Entonces era muy debilucho, muy asquerosillo, y veía a mis hermanos que eran fuertes y grandes y tal. Y entonces en el colegio pues yo veía que salían con las chavalas, los compañeros, tal cual, pero yo me quedaba en mi casa jugando a las canicas y a las chapas y me salvó esa bola de básquet. De repente montaron un equipo en el colegio y yo digo, hombre, ¿por qué no voy a jugar a esto? De repente a los 12, 13 años pegué un estirón grande y empecé a jugar al básquet y resulta que se me daba bien. Entonces aquello me transformó, me di cuenta de que podía valer, aunque sea solamente para el básquet, ¿no? Y por eso lo llevo siempre. He sido árbitro, entrenador y jugador. Hasta subimos a primera división con un equipo que se llamaba el Vallehermoso en Madrid. Pero ahí ya lo tuve que dejar porque tenía una cosa de columna, de espalda, y además tenía que definirme si seguía estudiando y estaba claro que no era que yo me definiese, sino mi padre, ¿no? Está claro. Mi padre tenía claro que tenía que dedicarme a estudiar y no a jugar al baloncesto, ¿no? Pero para mí siempre es un símbolo que me estimula y sigo con él, ¿no? Entonces, primera cuestión que os diría, agarrar vuestro pasado, lo positivo que pueda haber en vuestro pasado, pero no dejéis que os agarre lo negativo del pasado. Y que eso negativo podáis sacar alguna enseñanza, algún aprendizaje. Yo nací en Pontevedra, soy gallego en efecto. ¿Y alguien ha estado en Pontevedra alguna vez? Que levante el brazo. ¿Alguien no ha estado en Pontevedra? Que levante el brazo. Es muy importante chequear siempre, por si hay gente dormida y todo eso, ¿no? Pues tenéis que ir. Yo ya sé que está muy lejos, Pontevedra, pero por Portugal tenéis un paseo muy bonito, hasta las Rías Baixas, y merece la pena. Yo siento mi morriña, pero como buen gallego, pues en efecto, como decía Mónica, estoy de un lado para otro del mundo cada 3x4. Ahora acabo de regresar del 7º continente. ¿Cuál es el 7º continente? ¿Cómo te llamas tú? Pablo, me faltan vuestros nombres, ¿sí? Qué rabia me da a mí eso. Pablo, ¿cuál es el 7º continente? ¿Quién lo sabe? Porque en mi época había 5 continentes. Y ahora me he enterado yo de que hay 7 continentes. ¿Quién es capaz de decir los 7 continentes? A ver. Dice, no, es que yo no he estudiado geografía, no me jodas. ¿Qué más da? Venga. Europa, Asia, África, América, Oceanía, Antártida, y creo que puede ser que Nueva Zelanda estuviera también aparte, ¿no? No, ¿sabes lo que han hecho ahora? Que yo no lo sabía hasta hace poco tiempo, ¿eh? América del Norte y América del Sur. Los han puesto como continentes y la Antártida el 7º. Yo acabo de regresar de la Antártida, ¿no? Y es curioso,
Eso me recuerda en cierta ocasión. Os voy a contar una pequeña historia, porque no sé a qué coño he venido yo aquí, pero bueno. Yo creo que era el año que no habíais nacido vosotros, obviamente, en el año 90, por ahí yo creo que fue. Ahí. Y había un grupo de gente en Madrid, que había inversores, yo recuerdo un agente de cambio y bolsa que fue el que me llamó a mí, dice: José María, tú que trabajas en la universidad y con escuelas de negocio y tal, queremos montar una escuela de negocios, sí, en el año 89, en China, en Shanghái. Pero, mira, tú podrías ir a negociar con los chinos. Y digo, ¿yo qué coño sé de los chinos? No, tú te vas una semanita a China, nosotros te buscamos el interlocutor, me parece que nos ha dicho que estará en Pekín, y bueno, yo, como soy un atrevido, dije, pues sí, me voy a China, ya está, a negociar con los chinos. Llegué a Pekín y la primera cuestión, Pekín ya no existía, le habían cambiado de nombre los cabrones. Se llamaba Beijing. Digo, me cago en 10, ya empezamos mal. Yo que me había aprendido lo de Pekín, pues no, ya es Beijing. Eso me ha venido con el tema de los 7 continentes, ¿no? Después quedé con el Xu Pinqing a las 8 de la mañana en el hotel. Entonces reservé una salita pequeñita para tener la entrevista con Xu Pinqing. A la mañana siguiente, a las 8 menos 5, me llaman a mi habitación. El señor Xu Pinqing y 8 más están aquí. Digo, ¿cómo que 8 más? Dice, aquí hay 9. Bueno, ya tuvimos que cambiar la sala, otra sala más grande. Allí nos sentamos en una mesa así ovalada, tal y que cual. ¿Os imagináis? Yo mirando allí a los 9 y digo, vamos a ver, pero si son todos iguales. Y además yo no sé si me están mirando o no me están mirando. Y yo intentaba avanzar y ellos volvían para atrás y volvían para atrás. Digo, yo no termino en 7 días esto. Y volvían para atrás. Y después a la noche, eso sí, que tenía que ir con ellos y tenía que beber aquel licor que tal, y además de golpe. Y los pobrecillos no sabían que yo era gallego y ya mi abuela me daba orujo todas las mañanas, o sea que intentaban emborracharme, no lo consiguieron, más de uno cayó e iba ya tambaleándose. Bueno, pues a la mañana siguiente, el señor Xu Pinqing y 7 más están ahí abajo. Digo, bueno, ¿serán los de ayer? A mí eran todos iguales. Y digo, pero yo creo que tengo que repetir lo de ayer porque ese no me parece que estaba ayer, ni ese otro tampoco, ni este otro tampoco. Y además cada vez que avanzaban iban para atrás. ¡Qué desastre! A los 4 días llamé a Madrid y digo, mira, yo el Xu Pinqing y todo eso no los entiendo, no les entiendo nada, yo creo que no avanzo nada, me vuelvo para Madrid. Fue un desastre de gestión. ¿Qué pasa? Que no conocía lo que era la cultura china. No me había metido suficientemente para entender aquella diversidad que me contrastaba tanto. Es tremendo. Si pensáis en el tema de la confianza, sucede lo mismo. Solemos confiar en personas que se parecen a nosotros. Cuando son muy diversos, no sabes cómo va a reaccionar ante tal cosa que tú sabes cómo tú reaccionarías. La diversidad, sin embargo, es maravillosa. Precisamente ese contraste es lo que te hace aprender todavía más deprisa. ¿Yo por qué viajo? ¿Por capricho? No, porque me gusta contrastar culturas y validar
cosas, y digo yo, y las tendrán igual que yo y pensarán de la misma manera. Recuerdo un viaje por allá por Tailandia que una guía que llevábamos, que ya me conocía, y dijo: José María, aquí no se te ocurra, ¿eh? Digo, ¿no se me ocurra qué? ¿No se te ocurra hacer lo que haces en todos los sitios? Digo, ¿y qué hago yo en todos los sitios? Pues ir tocando a los niños y que les tocas la cabeza y tal. A mí los niños me encantan, entonces les voy tocando la cabeza. Aquí como les toques la cabeza es que le vas a sacar el alma. Y como te atrevas a hacer eso, te llevan directamente a comisaría, ¿eh? Es decir, cada sitio te enseña distintas cosas y tú te das cuenta que tus formas de actuar no tienen por qué ser las mejores. Y que puede haber otras exactamente igual de válidas. Y así vamos aprendiendo. Porque la mayor dificultad de aprendizaje es cuando tienes un ego súper subido. Y el ego súper subido significa que eres tú y el universo es como tú. No, lo primero que tienes que aprender es que cada persona es diferente, es tremendamente singular. Ayer tenía una entrevista con un periodista que supongo que habrá salido hoy en Expansión, debía ser de Expansión, un periódico, y le decía eso: la clave de las empresas de cara al futuro es que sean capaces de gestionar la individualidad. Es decir, cada talento que vaya a la empresa va a exigir ser tratado como él o como ella es. José María, pero es que si son 80.000 personas en la empresa me da lo mismo. Lo siento mucho, ya la inteligencia artificial nos ayudará. Pero cada persona, una persona a los 20 años, no espera y no necesita lo mismo que otra de 34 con dos hijos. Y a lo mejor necesita un horario diferente, ¿eh? O a lo mejor necesita otras formas distintas. Y la empresa que sea capaz de darse cuenta de eso seguramente podrá tener talento, si no se les va a ir. Estamos ya en una nueva guerra por el talento, pero que nadie se confunda, porque yo creo que a veces hay confusiones, porque el talento se identifica hoy en día con lo tecnológico. Y para mí no es eso. Lo tecnológico nos va a ayudar maravillosamente, nos está ayudando maravillosamente a simplificar procesos y procedimientos. Pero el pensamiento más potente sigue estando en la persona. ¿Qué hago con esos millones de datos? Tú tienes que decirle a la máquina qué hacer con esos millones de datos y para qué vas a aplicarlos y de qué manera. La máquina te simplifica el tema, pero tú tienes que pensar primero qué quieres conseguir. El talento tiene que estar en las personas. Una de las cosas que siempre comentamos, y Juan Carlos también lo comenta en su modelo de competencias, es que no nos falte el pensamiento crítico, porque es uno de los peligros que tenemos. Peligros que tenemos, que es que estamos siendo inundados, bombardeados de millones de estímulos que no sabemos ni su procedencia, ni sabemos su calidad, ni sabemos su veracidad. Y como tú no tengas un criterio, estás perdido, porque vas a ser manipulado. Es decir, las facilidades de manipulación que existe hoy en día son infinitas. Y aquellas personas que no tienen educación, que no tienen formación, que no tienen pensamiento crítico, que no tienen criterio, pues van a ser bamboleadas de un lado para otro, manejadas al servicio de sabe Dios quién. Entonces, si queréis, os cuento
cómo surgió el tema de la confianza. El tema de la confianza. Yo estaba de profesor en la Autónoma en Madrid, llevando el área de los mal llamados recursos humanos, que es terrible que todavía haya empresas que les sigan llamando recursos humanos. Terrible. Pero bueno, yo no lo conseguí cambiar porque yo era un simple profesor titular y yo no pinto nada de cara al Ministerio de Educación para decir, dejar de llamar recursos humanos a las personas, ¿no? Las personas somos mucho más que un recurso, mucho más. Y siempre digo que los recursos humanos nunca se van a poder comprometer, solamente las personas. Yo estaba en la Autónoma, había estudiado mucha psicología. ¿Quién ha estudiado psicología aquí? Siempre me había atraído mucho. Incluso alguna novieta, cuando salía con chavalas de joven, tal y que cual, a los 2 días alguna de ellas me decía, José María, es que tú ya me conoces totalmente. Y yo a ti no sé nada. Yo, joder, yo te conozco totalmente. Sí, sí. Lo único que me gusta mucho poner la oreja. Me gusta mucho escuchar y observar. Entonces vas conociendo a la gente. Pues siempre me había atraído mucho. Y había estudiado cursos de aquello que se llamaba análisis transaccional. ¿Tú te acuerdas, Juan Carlos, del análisis transaccional? El padre, el adulto y el niño. Aquel fue un modelo derivado del psicoanálisis y que se aplicaba en universidades, en empresas, en Estados Unidos se extendió mucho, allí a principios de los 70. Y el análisis transaccional de Eric Berne, que era un canadiense, estudié Gestalt, psicoanálisis, conductista, cognitiva, psicología positiva. Bueno, siempre he estado metido en eso. Y entonces digo, yo creo que ya va siendo hora de que profundice seriamente en este tema. Me voy a hacer un doctorado. Y para que no dijesen, en vez de hacerlo en la Autónoma, me fui a la Complutense. La Complutense es la otra universidad grande, es la más grande de España, en Madrid, ¿no? Y allí en psicología pues me conocían, José María, ¿tú qué haces aquí? Si tú eres de la Autónoma, ¿qué haces en la Complutense? Ya una desconfianza. Digo, vengo a hacer un doctorado con vosotros, tal. No, pero tú eres de la Autónoma, tú quieres una plaza. Que no, que yo ya tengo plaza allí. Pero José María, si tú eres doctor ya en economía y en administración, ¿para qué quieres otro doctorado? Digo, si no es querer otro doctorado, es que me apetece profundizar y si puedo aportaros, os aporto y si no, pues me dijeron que no. Me dijeron que no. Entonces, como reunía todos los requisitos, pues escribí una carta al decanato y del decanato me respondieron que sí, que señor Gasalla, usted puede hacer el doctorado, matricúlese. Y en efecto, me metí en el doctorado de psicología y mira por dónde. Un profesor en el 2º año de doctorado, eran 2 años, ahora es un máster, no sé qué, antes eran 2 años igual. Iñaki Piñuel, que es un profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, me habló de confianza. Y digo, wow, aquí está. Pero vamos a ver. ¿Por qué no he estudiado yo ningún modelo de dirección por confianza, de liderazgo por confianza? ¿Es que puede haber alguna relación positiva, eficiente, sin confianza? ¿Es que vosotros viviríais con alguien en quien no confiaseis? No. José María, ¿y también dormir? Sí, también dormir. No, que me puede meter la puñalada trapera el cabrón. No es fácil, ¿no? Y sin embargo, en el mundo de las organizaciones, de las empresas,
Pues lo normal es que hay mucha gente que no confía unos en otros. No hay confianza. Incluso toda la investigación que hay te dice que cuanto más subes a la cúspide de la organización, hay más o menos confianza. Menos. ¿Por qué? Seguramente tendrán más que perder. Y de ahí viene el tema de la soledad del alto directivo. ¿Por qué? Porque no puede abrirse a cualquiera. Entonces me di cuenta, digo, caray, este es mi tema. Y esta ha sido mi última reconversión, estoy hablando del año 2000. Desde el año 2000 estoy investigando y trabajando a fondo el tema de la confianza. Intenté parametrizar la variable confianza, aquello fue un desastre. Ahí me vino mi ascendencia ingenieril. ¿Por qué? Porque es una variable de esas que se llaman dummy, de esas que tardan un tiempo en conseguir el 1 y del 1 bajan al 0 instantáneamente. ¿Qué quiere decir? Tú tardas un tiempo en conseguir la confianza, ¿cuánto puedes tardar en perderla? Ya está. Entonces eso te lleva a unas ecuaciones diferenciales muy complejas que no merece la pena meterse por ahí. Entonces me fui a un modelo de competencias. Y un modelo de competencias monté 10 competencias. Y lo apliqué en una empresa en Brasil y otra en el País Vasco. ¿Alguien ha ido a Brasil? Que levante el brazo. ¿Alguien no ha oído a Brasil? Que levante el brazo. En Brasil está la segunda ciudad más bonita del mundo. La primera, obviamente, es Pontevedra. Y la segunda, Río de Janeiro. Río de Janeiro es algo muy especial. Yo he trabajado durante 7 años muy intensivamente en Brasil. Entonces, lo conozco de arriba a abajo y es maravilloso. Es un país muy... Siempre decía que si no me encuentran en España, que me busquen por Brasil, ¿no? Y entonces lo apliqué en una empresa allí y otra empresa en el País Vasco como herramienta de cambio cultural. Vamos a cambiar la cultura para que haya más confianza, que significa más apertura y que significa en última instancia, el output final es que cada uno y cada una pueda ser ella misma o él mismo en la empresa. ¿Os imagináis lo que es eso? Eso es increíble. El que tú te puedas expresar libremente y abiertamente, sin que nadie te tenga que decir y nadie te moleste ni tú molestes a nadie, desde el respeto siempre, pero abiertamente. Hay mucho secretismo en la empresa, hay muchas verdades a medias. Y cuando digo la empresa, digo cualquier tipo de organización. Una organización política, pues igual, una organización de cualquier tipo. Y eso es lo que produce mayor desgaste. El estrés no es por trabajar 14 horas diarias. Yo he trabajado 14 horas diarias y 16 horas, y sábados y domingos. He sido un work alcohólico total, reconozco. Tremendo. Pero nunca he estado estresado. El estrés proviene cuando cuando sales de casa, empezarte a poner caretas. Una careta, otra careta, y dependiendo con quién hablas, acordarte de que no le tienes que decir esto, y al otro sí, y al otro no. Eso es terrible. Cuando llegas a casa a la noche,
te quitas las caretas, te quedas en pelota picada, te quedas, wow, qué gusto, ya puedo ser yo misma, ¿no? Yo mismo. Es terrible. Porque eso te pasa no solamente en las organizaciones, hasta en la sociedad, ¿no? Además tienes que ser políticamente correcto y tienes que tener cuidado con esto y con lo otro y con lo demás. Se está poniendo la cosa como tremenda, ¿eh? Cuando tienes que tener tanto cuidado de todo. Y además, ¿qué pasa? Cuando no hay confianza, aparecen los controles por todas partes, claro. Control. Yo no voy en contra del control, pero voy en contra del hipercontrol. Control del control, del control, del control, del control. Y voy mucho a Latinoamérica, y en Latinoamérica es terrible, es el paraíso del control. Porque no hay confianza, porque nadie confía en nadie. De hecho, Latinoamérica es el área del mundo con menos confianza de unas personas en otras. Y no porque lo diga yo, sino dice Naciones Unidas, que tiene una investigación sobre países sin confianza. ¿Cuáles son los países de más confianza de unas personas en otras? ¿Cuáles? Decidme rápido, 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 cabezas moviendo. Países nórdicos. Los de siempre. Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca, una puntuación de 8.4, la última que he visto yo. Latinoamérica estaba en 2.8. Japón. Está Japón, Suiza, Japón, países nórdicos. Yo allí en los países nórdicos he visto pues un bebé pues allí a la entrada del supermercado, tal y cual. Yo, joder, si eso ocurre en Nicaragua o en Brasil o tal y que cual, ese bebé no, a los 3 minutos ya ha desaparecido el bebé. Pero es tremendo cuando resulta que tú metes burocracia y dedicas un 30% de tu tiempo a papeleo, aunque sea informatizado, sigue siendo papeleo. Y si pones un email, le copias a 25 personas por si acaso, y tú recibes 150 emails cada día. Y digo, si no me da tiempo ni a leerlos, y a menos a gestionarlos, estamos locos. Pero es verdad, estamos en un mundo de desconfianza. A mí me dice José María, ¿por qué sigues insistiendo con ese tema? Digo, precisamente por eso. ¿Cuándo vamos a hablar de agua? Ya estamos hablando de agua, ¿verdad? Cuando falta el agua, pues ahora falta confianza. Entonces tenemos que hablar de confianza. Pero no solamente hablar, sino intentar ir ampliando. Y eso tiene que hacerlo cada uno desde su propio marco. Si os preguntase en cuántas personas confiáis plenamente. Pues es tremendo que se reduce a 5, 6, 8, 10, pero ¿cómo es posible? José María, es que te pueden meter ahí una puñalada. Sí, a mí me han metido puñaladas, claro que me han metido puñaladas. Yo he montado la empresa en Galicia, me metieron puñalada. En Portugal no me metieron puñalada, pero no funcionó. En Brasil, en México, que además metí dinero, aparte de los productos, aparte de los clientes, y al cabo de 5 años, cuando no habíamos ganado todavía un peso y parecía que ya empezábamos a poder ganar, el socio de allí me dice, la empresa para el que la trabaja. Digo, coño, ese es el manifiesto comunista, joder, pero vamos a ver. Tú la trabajas allí, pero yo estoy aquí, y te hemos ayudado en esto y hemos puesto... Ah, pues la empresa para el que la trabaja, yo me llevo la máquina, la gente, la tal, y se quedó con la empresa. Dice, no, pero te voy a pagar. Bueno, eso fue hace 20 y tantos años, las transferencias yo sé que tardan.
Claro que me han metido puñaladas y me siguen metiendo, y tanto a nivel profesional como a nivel personal. Pero eso no te puede llevar a que tú te pongas así y vayas así. Entre otras cosas, porque llega un momento que me empiezan a doler los pechos y pierdes todas las oportunidades. La vida es riesgo. Y cada día que nos despertamos, nos arriesgamos a que pueda ser el último día. Seguramente con mi edad ese pensamiento viene con más frecuencia. Pero en cualquier momento os puede venir. La cuestión es, bueno, la vida es riesgo, pero yo lo que no puedo es reducir mis oportunidades porque estoy lleno de miedos, porque lo contrario de la confianza no es la desconfianza, son los miedos. Los miedos, los miedos, los miedos. Y los miedos se han educado para en nuestra educación, en la sociedad, en la familia, en el colegio, en la universidad, en todas partes los miedos. Y el primer miedo, y ese es el problema que tienen los miedos, el primer miedo es de supervivencia. Es decir, necesitas tener miedos, porque si no, no estaríamos aquí ya vivos. Y nuestra mamá seguramente nos metió un miedo cuando fuiste con los deditos y justo los metías el enchufe, cabrón, pero qué puntería, para meter los deditos ahí en los agujeritos. Y tu mamá te metió un miedo y gracias a eso no estás electrocutado. Quiere decir, el primer miedo está muy bien porque nos ayuda a sobrevivir. El problema es cuando los miedos se utilizan como técnicas de gestión de personas, es decir, para que la persona haga lo que yo quiero que haga. Eso es terrible. Entonces estamos con muchos miedos. Este es un tema que yo trabajo con frecuencia porque es muy interesante. Lo primero que tienes que identificar es ¿cuál ha sido tu miedo? ¿Por qué no dijiste aquello que querías decir en aquel momento? ¿Cuál fue tu miedo? Identificar el miedo, porque el peor miedo es el miedo al miedo, el miedo a un miedo no identificado. Y una persona con miedo no es una persona libre. Y una persona libre no puede dirigir su vida. Y muchas veces otros aprovechan para dirigírsela. Es que sería bueno que hicieses tal cosa y tal otra. Pero vamos a ver, ¿esto es lo que tú quieres de tu vida? ¿Realmente es lo que tú quieres de tu vida? ¿Por qué no? José María, es que no sé lo que quiero. Bueno, pues arriesga. ¿Es que realmente yo tenía vocación de ingeniero aeronáutico? No, lo que pasa es que los aviones me gustaban. Pero después me di cuenta de que llevando 5 o 6 años en una carrera loca de 7 años mínimo y lo normal eran 9 años. Que aquello no me iba y por eso empecé a estudiar otras cosas. Bueno, vale, pues dediqué unos años que podría haber dedicado a otras cosas, es verdad, arriesgué y fallé en eso. Bueno, pues, ¿qué pasa? A veces vamos con muchas prisas. Lo importante es ver cómo tú puedes ir dirigiendo cada vez más tu propia vida. Y eso no es una cuestión económica, ni es una cuestión, no, es una cuestión mental, de equilibrio emocional, de sentirte bien, de darte cuenta qué es lo que te hace sentirte bien. Y trabajar en esa línea. Entonces, os voy a decir muy rápidamente, porque no quiero entreteneros más, que tendréis exámenes y cosas. Cuando trabajé con las 10 Cs de la confianza, me di cuenta después de aquel trabajo en Brasil, en el País Vasco,
de una cosa importante. Me di cuenta de dos cosas. Primera cosa, que la gestión de personas es la gestión más compleja que existe. Un Airbus, un avioncito de esos, ni siquiera el 550, sino el A320 o cualquiera de ellos, tiene más de 1 millón de piezas diferentes. Eso es muy complejo, es verdad. Pero al lado del ser humano es muy sencillo. Ese avión, si le tienes el overhaul hecho y el mantenimiento adecuado, se comporta exactamente de la misma manera un día y otro día y otro día. Y además todos los de la misma serie responden exactamente igual. Las personas, mentira podrida. Cada una es diferente, pero no solamente eso, sino cada uno, cada día puede parecer diferente. Ayer me venía con una cara de simpático, tal, y al día siguiente me viene con una cara de encabronado. Digo, ¿qué habrá hecho esta noche? ¿O qué habrá dejado de hacer? Y dices, caray, si ayer lo gestionaba de esta manera, hoy ya lo tengo que gestionar de esta otra. Es muy complejo el ser humano, lo cual es maravilloso. Y tengo que distinguir. Las mujeres sois más complejas todavía que los hombres. Y a lo mejor estoy diciendo algo que no es políticamente correcto, pero me importa 3 pepinos. Mi experiencia me dice la maravillosa complejidad que existe. Yo me he pedido ser mujer en mi próxima reencarnación. Es maravilloso. Lo que pasa es que tienes que aprovecharlo, por supuesto. Hay personas que lo aprovechan y personas que no lo aprovechan. Pero fisiológicamente, bioquímicamente, somos diferentes hombres y mujeres. Les guste a unos y no les guste a otros. Y de la complejidad se puede sacar un fruto maravilloso. Pero ¿qué pasa? Las herramientas que utilices para gestionar la complejidad deben ser sencillas, que no simples. Fijaros, el castellano es maravilloso. ¿Qué es lo sencillo? La expresión entendible, comprendible de un mecanismo complejo. Lo simple es lo que no tiene contenido. Yo recuerdo de pequeño que era frecuente decir, mira qué hombre tan simple. ¿Qué significaba qué hombre tan simple que no tenía 2 deditos de frente? Yo nunca he oído, mira qué mujer tan simple, nunca, no hay una mujer simple. Dije, de 10 Cs tenemos que ir a 7 Cs. Reduzcamos el tema, porque si no, esa complejidad hace que después no sea operativo el modelo. Yo he visto sofisticación de modelos, casi todos viniendo de Estados Unidos, por desgracia, que lo único que hacían las empresas es que la gente estaba ocupadísima gestionando los cuestionarios y los procedimientos que mandaban los mal llamados de recursos humanos. Oye, es que nos tenéis desde el mes de noviembre y diciembre rellenando cosas, haciendo cosas. Por favor, vete a cosas sencillas. La complejidad del ser humano se gestiona desde lo sencillo. Ese es mi punto de vista actual. Sencillez, sencillez. Y entonces reduje de 10 Cs a 7 Cs. Pero también me di cuenta de una cosa, que crear confianza no es solamente producto de cómo tú te comportes, sino de qué confianza tengas contigo mismo. Si tú quieres inspirar confianza a otros, lo primero que tenéis que hacer es trabajar vuestra propia autoconfianza. Porque cuando tú ves a una persona que tiene baja autoconfianza, no es fácil confiar en esa persona. José María, ni él mismo confía en él, ¿cómo voy a confiar yo?
Después me he dado cuenta que casi todo comienza desde nosotros mismos. Y de cara al exterior somos una proyección. Y sin embargo, el mundo educacional y el mundo que hemos vivido, siempre nos han dicho que todo está fuera. Vete a buscar el conocimiento fuera, siempre fuera, todo fuera de nosotros. Yo creo que son momentos donde hay que mirar fuera porque todo se está transformando y todo está en una disrupción terrible, pero tenemos que mirarnos dentro. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Y una vez que te mires dentro, vas a entender mejor tus interrelaciones con lo que te rodea. No te va a disturbiar tanto. El nivel de ansiedad hoy en la sociedad es muy alto, muy alto. Los terapeutas se están hinchando. La gente necesita ayuda, apoyo, acompañamiento, porque no entiende qué pasa. Fijaros que ya no hablan del famoso buca, hablan del Bani ahora, ¿no? Es el volátil, incierto, complejo y ambiguo, sino Bani, que es frágil, brittle, frágil, ansioso, no lineal, y algo que a mí es lo que más me preocupa, en vez de incierto, el panorama incierto, es incomprensible. No comprendes qué pasa. Y miras, ¿qué pasa con la guerra de Ucrania? ¿Y ahí quién gana? ¿Estados Unidos o quién gana? ¿O la India, que está comprando el petróleo más barato? Y dices, pero vamos a ver, pero Rusia gana o los ucranianos ganan. A mí me resulta a veces difícil comprender cosas, ¿no? Y cuando no comprendes es un peligro porque te puedes dejar en brazos de embaucadores y falsos gurús. El ser humano necesita comprender, entender por qué pasan las cosas. Si no, en tu cabeza empieza a sentirse muy perdida. Las 7 C, si queréis inspirar confianza, la primera es tu competencia profesional, tu capacidad profesional, tu excelencia. Esta es otra lucha que tenemos que tener contra la mediocridad. Y por desgracia, socialmente muchas veces sientes que la mediocridad está ahí presente. Siempre con justificación. José María, pero errar es humano. Sí, pero me lo has dicho ya 5 veces esta mañana, que errar era humano. Está bien que te equivoques cuando estás desarrollando innovación de nuevos procedimientos, nuevos caminos, Yo eso en mi empresa, eso me parecía fenomenal, pero me daba mucha rabia cuando era un error de algo conocido que se sabía hacer y se había hecho. ¿Eso qué pasa con tu cabeza? Yo te pago, yo no tengo error al pagarte, tú no tengas error en eso. Imaginaos que subís a un avión y allá a la izquierda, en la puerta de la cabina de los pilotos, pone: señor pasajero, tenga en cuenta usted que errar es humano. Hijo de puta. Pegarías un salto por la escalera y yo con este piloto no me embarco. Y sin embargo, claro, nuestro error, José María, es mucho menos importante que el de un piloto o un cirujano. No, perdóname, ¿eres profesional? ¿Te pagan? No, pero poco. Pues vete si no quieres. Pero si sigues, lo vas a hacer en excelencia. Porque eres profesional. Si eres amateur es otra cosa. A mí me parece que hay que insistir en la excelencia, no en la perfección, que no tiene ningún sentido. Segunda C,
conciencia del otro, si tú quieres que el otro confíe en ti, tú tienes que tener conciencia del otro. ¿Qué significa tener conciencia del otro? Respetar al otro, escuchar al otro, reconocer al otro, comunicar con el otro. Y si ya llegas a empatizar, pues maravilloso. Había un señor que se nos murió el año pasado, maravilloso. Yo tuve la suerte de trabajar con él en Santiago de Chile y en Barcelona, en ESADE, que era Humberto Maturana. Y Humberto Maturana decía, fijaros lo que decía, qué cosa más bonita. Fijaros qué bonito, ¿eh? Que os interesa de cara a vuestras parejas, si tenéis pareja o vais a tener. Decía Maturana, el amor comienza en la legitimación del otro como legítimo otro. ¡Wow! ¡Qué cosa bonita! Legitimar al otro como otro, no como parte de ti. Yo recuerdo que en cierta ocasión me encontré una señora y le pregunté, señora, ¿y usted es feliz en su vida? Ay, profesor, ¿qué cosas me pregunta? Bueno, es que me gusta preguntar, no es por otra cosa. Pues le diré una cosa, profesor, que soy muy feliz porque llevo con mi Pepe 34 años y mi Pepe es exactamente mi media naranja. Yo me la quedé mirando y le dije, qué mierdecilla, señora, solo media. ¡Ay, profesor, qué grosero es usted! Su Pepe tiene que ser una naranja entera y usted otra naranja entera. Y si deciden ir juntos por la vida, me parece fenomenal, señora. ¡Ay, profesor, qué cosas me dice! Pues le diré otra cosa, profesor, que mi Pepe tenía 4 o 5 cosillas que a mí no me gustaban. Y ya he conseguido que no las tenga. Pues otra mierdecilla, señora. Porque a su Pepe le está convirtiendo usted en Pepita. Y así voy haciendo amigos por la vida. ¡Qué bárbaro! ¡Qué ganas tenemos de cambiar al otro! Y nada cambia si yo no cambio. Nada cambia si yo no cambio. El cambio tiene que empezar desde ti. Y cuando tengáis un problema con vuestro padre, o con vuestra pareja, o con vuestro... Pensarlo. ¿Quién tendría que cambiar? Y cuando tengas tú la autoridad, yo se lo digo a los padres y se lo digo a los jefes, cuando tienen un problema con algún hijo o algún colaborador, digo, el que tiene la autoridad, el que está por ahí arriba, si se produce un cambio en él o en ella, tiene un efecto increíble, porque no estamos acostumbrados a que cambie el que tiene el aparente poder. Pero tiene un efecto increíble. Tercera C, claridad. Yo no me atrevo a hablar de transparencia. Aparte, si pongo transparencia, me jode el modelo porque no empieza por C. Entonces, ¿por qué es que creo que los seres humanos no somos transparentes? Tenemos que tener un mínimo de intimidad. Yo al baño me gusta ir solo. Tú tienes que tener tu intimidad. O sea, yo no creo en la transparencia, pero sí creo en la claridad. Y el indicador de la claridad determinante es la veracidad. Fijaros, estoy diciendo veracidad y no digo verdad. ¿Por qué? Primero, ¿qué es la veracidad? La veracidad es la verdad subjetiva. ¿Qué quiere decir? Tu verdad. Tu verdad. Dime tu verdad. ¿Por qué digo veracidad? ¿Por qué me conformo con veracidad? Porque verdad, puede haber varias verdades sobre una realidad.
No hay una verdad absoluta sobre cada realidad. Pero quiero que me digas tu verdad, no me mientas, no me la ocultes, no me digas media verdad. Que va, estamos en realidades terribles, terribles, en donde, fijaros, antes se solía decir que la verdad era la primera víctima en una guerra. ¿Cuál es el problema actual? Es ya víctima en la paz. O sea, es que hoy en día la gente miente con una soltura, con una facilidad. Digo, me cago en Dios. Y no pasa nada. Eso es terrible. Yo creo que hay que recuperar la potencia de que digas la verdad. ¿Por qué no se dice la verdad? ¿Por conveniencia o por miedos? Muchas veces seguramente hemos mentido por miedo a decir la verdad. Si estamos en un mundo de fakes y que aparentemente ya forma parte de nuestro cotidiano. A mí me repele muchísimo. Yo cuando siento que una persona me está mintiendo, digo, es que ya no me merece la pena la relación para nada. Yo he intercedido en alguna pareja de separación matrimonial tal y cual. Decía, José María, no, es que me ha mentido y ya no puedo confiar en esa persona. Y cómo no sé que nuevamente y nuevamente y nuevamente. Porque además yo creo que es un vicio. El que empieza a mentir después le coge el gusto y lo hace cada vez con más frecuencia. Porque le ha ido aparentemente bien. Cuarta C, el cumplimiento de tu palabra, el compromiso, el cumplimiento. Si tú has dicho tal cosa, por favor, a no ser que sea una cosa de causa mayor terrible, cúmplelo. Es el valor que tiene tu palabra. Antes bastaba para cerrar un acuerdo darse la mano. ¿Estás de acuerdo conmigo, verdad? Venga, ya está. Pues venga, yo te doy esto, tú me das lo otro y ya está. Ahora no, ahora hay que firmarlo en 84 sitios. Yo he trabajado como consultor y nuestra empresa, desde la empresa, con todas las mayores empresas de España y de Latinoamérica, y yo recuerdo, el 80% no había que firmar absolutamente nada. En proyectos que duraban 2, 3 años. Es tremendo. Quinta C, quizá la más difícil de todas, es la coherencia. La coherencia, ¿cómo la defino yo? Lo que digas a los demás, aplícatelo primero a ti mismo. Es decir, tú no le puedes decir a alguien, no fumes, y tú te vas a echar un pitillito. Estás descalificado para decir eso. No es coherente. No vas a sonar confiable. Es el ejemplo. Fijaros, el ejemplo es la herramienta de educación más potente que existe. Lo estamos viendo, entonces, pues, sin darnos cuenta lo vamos chupando. Nosotros hemos chupado mucho de nuestros padres, para bien y para mal. Para bien y para mal. Y es el ejemplo continuado. Sexta C, consistencia. La consistencia, porque cada uno la define de una manera, para mí es que tus comportamientos estén alineados con unos determinados valores, principios, valores, integridad. Estoy hablando de integridad, estoy hablando de ética, estoy hablando de... Esto es lo que te da la consistencia. No puedes andar pla, pla, como Groucho Marx. Pues si no le gustan, pues yo los cambio. ¿Qué más da? A mí se me ocurrió en cierta época de mi vida asesorar a políticos. Hay que echarle huevos.
Pero bueno, yo era para hablar en público, hablar en televisión o hablar en los mítines y tal. Y recuerdo en 2 casos que le dije que no podía, no que no quería, no, que no podía, que no me iba a salir. Un caso era alguien que de repente viene, profesor Gasalla, me han hablado de usted, no sé qué, tal cual, soy fulanito de tal así, ya me han dicho que me llamaría usted, tal y cual. Y a mí me sonaba aquel apellido y digo, ¿y usted? Perdone que le pregunte, ¿usted no militaba en aquel partido trotskista, que allí en Barcelona estaba usted hace 15 años, 20? Es que me suena. Dice, sí, yo estaba en el partido trotskista. Digo, pero eso era izquierda, izquierdísima, ¿no? Ni siquiera aceptaba el Estado ni nada, ¿no? Bueno, sí. Pero es que ahora viene usted con un partido de derechas, derechísimas. Y me dice, sí, pero ya sabe usted que con la edad se evoluciona. Digo, no me joda, pero eso no es una evolución. Es que es un salto mortal, joder, se ha ido de un extremo justo al otro. ¡Pum! Para mí me resulta muy difícil el que inspiremos confianza de esta manera. Muy difícil. Y le respeto, y no voy en contra de esa ideología. No, me parece, yo no quiero actuar como profesional, pero no soy capaz. Y dije que no podía, ¿no? Que no había una mínima consistencia. Y la 7ª C, el coraje. Hace falta coraje. Hoy en día hace falta coraje. ¿Para qué? Coraje para decirle al otro lo que al otro a lo mejor no le apetece escuchar, pero tú crees que tienes que decírselo. Coraje para ser tú misma. Y aunque un grupo 10 digan una cosa y tú piensas lo contrario, puedes decir lo que tú piensas. Yo trabajo con adolescentes y padres de adolescentes. Y algunas veces se lo digo, coraje para decirle a tu hijo, habéis quedado en unos límites. Si no sacas esa evaluación en mates, no vas a ver esa serie de televisión, ¿verdad, Pepito? Sí, mamá, sí, papá, pero ¿qué más os da? Es que no la has sacado. Sí, pero es que todos mis compañeritos la ven en el colegio. Digo, pues qué suerte tienes, cabrón, que te la van a contar, pero tú no la ves. Tú no la ves. Hay que tener coraje, no solamente para señalar límites, sino después para gestionarlos. Porque la segunda vez que cedas en esa gestión, los límites ya no van a valer para nada. Yo en Latinoamérica trabajo mucho un tema que es la asertividad. La asertividad. ¿Por qué? Porque hay falta de asertividad. Asertividad que es decirle al otro lo que crees que tienes que decirle sin agredirle, pero sin quedarte tú con el manqui. Sin agredirte a ti mismo por no decirlo. A veces te quedas con, pues díselo, desde el amor. Y a veces no tenemos coraje para eso. Y esas son las 7 Cs con las que trabajo actualmente y que complemento con la A de autoconfianza. Pero eso lo dejamos para otra sesión, porque también son 5 elementos y habría que desarrollarlos y ya os he dado mucho. Y además lo que me apetece a mí también es aprender de vosotros. Estoy hablando aquí como un gilipollas. Entonces, venga, ahora os toca a vosotros, 10 minutitos vuestros, venga. Asertividad, lo acabo de decir. Coraje. Venga, decirme el nombre porque a ver si me quedo con alguno. Pedro. Pedro y Pablo. Pedro y Pablo. Vale. Anteriormente, al principio de la charla mencionaste el talento, así como concepto. ¿Qué es lo que entiende usted como talento?
a mí talento es, sobre todo, competencias por actitud y por valores, fijaros. Nosotros en la empresa en los primeros años hacíamos selección de personal. Después dejamos de hacerlo porque veíamos que le estábamos quitando a un cliente para dar a otro y digo, esto no es ético. Y había dos parámetros fundamentales para mí y siguen existiendo. Si tú quieres seleccionar a alguien para tu equipo, busca la actitud con C, que es la predisposición, la disposición. Es tu última libertad, como decía Víctor Frankl, otro señor que os merece la pena tenerlo aquí en el radar, Víctor Frankl, su librito maravilloso El hombre en busca de sentido. Víctor Frankl decía, me podrán quitar todas las libertades menos una. Lo decía en el campo de concentración de Auschwitz. Y él decía, esa última libertad es la actitud con la que yo me presente ante cualquier cosa que me pueda suceder o que me puedan hacer. Lo importante no es la circunstancia, lo importante es lo que hagas tú con la circunstancia. Cómo reinterpretes la circunstancia y la utilices. Nos quejamos de muchas cosas, hay muchos quejicas alrededor, una actitud de quejido. Lo primero que hacen los quejicas que es buscar a otros quejicas y conforma lo que yo llamo el quejido organizacional. A los quejicas hay que mandarles al rincón ahí y que se cuezan en su quejido, hijos de puta. Porque el quejido es tremendamente tóxico y nos contagia a todos y de repente tú también te estás quejando, digo, me cago en 10. Es terrible el quejido. Otra cosa es la crítica. Y me parece muy bien la crítica. Pero cuando tú criticas, intentas aportar alguna idea, alguna línea de desarrollo. Entonces, para mí, talento va ligado a fundamentalmente actitud, valores y las competencias. El talento en genérico me cuesta. A mí me gusta el talento para cada organización. Es un tema que es contingente, que se llama situacional. Porque me acuerdo de cierto momento en mi vida que me dediqué a ir a procesos de selección, sin querer agarrar ningún trabajo. Digo, me voy a permitir el lujo de estar 4 meses sin trabajar y voy a escribir a todos los anuncios que vea que puedo entrar, me voy. ¿Sabéis lo que es eso? Eso es puta madre. Saber que vas a una entrevista de selección y que no te apetece para nada coger el puesto y que el otro empieza tal y que igual tú dices, no, perdone, que yo quiero preguntar antes que usted. Y que te pones ahí en plan chulo. Eso es maravilloso, os lo recomiendo. Os lo recomiendo porque te sube la moral muchísimo. Porque en los procesos de selección vamos como capitidisminuidos, como desde abajo. Digo, no, pues me voy a permitir el decir que no, ya está, joder. Y entonces el que pregunte, voy a ser yo. Oye, ¿quién va a ser mi jefe? ¿Y cómo es mi jefe? ¿Y de qué manera? ¿Y yo puedo hacer esto y lo otro? Y yo recuerdo en una empresa, una que se llama Procter & Gamble, que es una de consumo de toda la vida, grandísima, que me hicieron una entrevista, otra, una comida, otra comida. Y yo, joder, qué tío, qué bárbaro, qué importante soy yo. Y al final, antes de decir que a mí no me interesaba, dijeron ellos que yo
tenía más talento que el que necesitaban. ¿Qué quiere decir? Que yo estaba acostumbrado a tomar decisiones y en la posición aquella que me estaban ofertando no iba a poder tomar decisiones, con lo cual seguramente yo no iba a estar en la posición adecuada. Yo siempre pienso que es talento adecuado para cada organización y cada momento. Y por eso es muy importante conocer mínimamente cómo es la organización en la que tratas de meterte. Yo recuerdo una empresa que la he trabajado mucho a nivel de formación, que es Zappos. ¿Alguien ha oído hablar de Zappos? Que levante el brazo los que han oído hablar de Zappos, que levante el brazo los que no han oído hablar de Zappos. Zappos se montó en 1999 un tal Tony Hsieh y se convirtió en la mayor zapatería virtual del mundo. Vendía zapatos por internet, hay que echarle huevos. Sin probártelos, digo yo, qué bárbaro. Y fue un boom tan brutal que en el año 2005 Bezos, el presidente de Amazon, la compró. Pero con la condición de que Zappos siguiese teniendo la misma cultura. Era una cultura de holocracia, de autogestión, el Tony Hsieh de divertimento. En vez de utilizar la última tecnología, utilizaban el teléfono y Tony Hsieh decía, dedica 1 hora, 2 horas con ese cliente, el tiempo que haga falta. Se podían devolver los zapatos durante 1 año entero y asesoraban con qué te pueden ir bien esto y lo otro. Si no tenemos nosotros, puedes ir a tal sitio a comprártelos a otro sitio. Eran asesores del cliente, un boca a oreja tan potente que la compró Amazon. Lo curioso, es una empresa que se pone como modelo de empresa de felicidad. Él quería empleados felices para que los clientes también fuesen felices. Y aunque tuvo sus problemas, él en la selección de la gente lo primero que hacía era abrir una web para gente que podrían estar interesados en meterse en la empresa, para que se fuesen enterando de todo lo que sucedía dentro de la empresa, para que la fuesen conociendo, cómo funcionaban y de qué manera se relacionaban. Tenía bibliotecas, tenía de todo. Era El problema es que en agosto del 2020, Tony Hsieh, 47 años de edad, se sale de Amazon. Debieron discutir Bezos y él. Eso fue en agosto. Y en el mes de noviembre Tony Hsieh se muere en un incendio muy rocambolesco, en una casa que no era la suya, y podía haber ahí de todo, drogas y de todo. Y yo ahí ya le perdí la pista a esta empresa. Pero era una empresa que tú ya la vivías antes de meterte en la empresa. Es decir, que se abría para el que se sintiese identificado para meterse, para que no hubiese sorpresas, ¿no? Incluso al que en 1 año se quería ir, le daban una subvención, un dinero para que se fuese con tranquilidad, pero que quería que la gente se sintiese bien dentro todo el tiempo. Pero bueno, viene al hilo del talento. Para mí es contingente y no es el que sabe manejar mucha programación para la IA o para lo que sea. Sin embargo, como os decía antes, se confunde con eso, con competencias tecnológicas muchas veces. Por supuesto, el que tiene hoy en día competencias tecnológicas tiene el puesto de trabajo casi asegurado. En Alemania están pidiendo 100.000 ingenieros. De España no van porque no sabemos alemán, generalmente.
¿Qué quiere decir? Que para esas posiciones técnicas existen. ¿Eso es talento o no talento? Pues depende. Yo he conocido tecnólogos que han sido un desastre cuando han tenido que tomar decisiones, porque no tenían la madurez suficiente y porque no sabían relacionarse con otros. Es decir, para mí las competencias que llaman soft son las hard, son yo no le llamo hard tampoco, sino las básicas, las modulares, o sea, son las que es esa capacidad que tengas de tener tu propio equilibrio. Hoy en día mantener el equilibrio en un mundo como el que estamos no es nada fácil. Autorregulación y después la relación con muy diversa gente, no la gente que te cae bien, eso es muy fácil, sino la gente que te cae mal, pero que la necesitas, pues tendrás que saber relacionarte con esa gente. O sea, todo el tema de la inteligencia emocional desde la psicología positiva. Hay otro señor muy interesante, por si queréis ojearlo, que yo hice un curso con él el año pasado, y se llama César Chamine, y ha desarrollado un modelo que llama inteligencia positiva, no psicología positiva, que eso es Seligman, Martin Seligman, sino inteligencia positiva. Y ahí trabaja un modelo que se llama modelo de los saboteadores, que son nuestros impulsores internos que nos joden. Os doy algunos. El sé perfecto. El que tenga un estímulo interior que siempre le lleva a buscar la perfección, eso es terrible, yo lo he tenido. Y eso es terrible, porque nunca estás suficientemente contento de lo que has hecho. Es terrible. Esto lo hemos agarrado en nuestra educación de pequeñitos. O el que es hipercrítico, dice que ese es el saboteador universal, hipercrítico. Inmediatamente buscan qué criticar de las circunstancias del otro e incluso de él mismo, de la autocrítica. Y se termina por no respetar a sí mismo. Otro, el ser rápido, el que tiene que estar siempre corriendo. ¿A dónde vas, Pepe? No sé, joder, pero tú corre. Es terrible, hay organizaciones que están en una aceleración continua. En una aceleración continua no puede haber algo que para mí es la herramienta clave hoy en día, que es una conversación. Ya no se conversa, se whatsappea. No, tengo un tiempo con esa persona. O el hipervigilante, que desconfía de todo el mundo y tiene que estar hipercontrolador, que tiene que controlar todo y cuando no controla algo se siente totalmente... Es muy interesante el modelo de Chamine, ¿no? Pero vais a encontrar cantidad de modelos y yo lo que suelo decir es agárrate a aquel que te vaya a ti. Es igual que a lo mejor si yo pregunto, pues alguna persona hace meditación, el otro hace mindfulness, el otro hace yoga, el otro reza a la Virgen, yo qué sé, cada uno que busque su modelo. Lo importante es intentar sentirte bien en medio de otros seres humanos y de las realidades que nos circundan e intentarte cuando te pegue un buen golpe, pues bueno, pues a veces tienes que hacer el duelo, pero siempre piensa que después tienes que levantarte
y no quedarte ahí agarrado a esa emocionalidad. Es que cuando voy hablando, de repente me acuerdo de historias. ¿Queréis que os cuente una última historia? Historia. Pues decirlo, historia. Llegaba yo a la segunda ciudad más bonita del mundo. ¿Cuál era? Río de Janeiro. Y fui a casa de una amiga mía, y aquella amiga mía había quedado con otra amiga suya, y entonces dijo, José María, ¿no te importa que quedemos los tres para cenar? Tal? Y digo, no me importa. Bueno, vamos los tres. Y cuando me presenta aquella amiga suya, y yo le miro a los ojos, digo, wow, me quedé. ¿Qué le pasa a esta mujer? Y le pregunté, ¿Tudo bem con você? Tudo bem, Gasala. Allí me llaman Gasala, en Brasil, Gasala. Tudo bem. Claro, le preguntas a alguien, te acaban de presentar, ¿todo bien? ¿Qué te parece? Estoy hecho una mierda. Lo normal es que te digan, tudo bem. Pero yo me quedé muy impresionado de aquello. Y a la noche, al volver a casa con mi amiga, le pregunté, oye, ¿qué le pasa a tu amiga? Eu non quero falar dela, non sei, Gasala, fale con ela. Digo, ¿y si la llamo, tú crees que mañana saldría conmigo? Tal? Sí, vamos a llamarla, yo la llamo, tal y que cual. Y en efecto, y entonces pues salí con aquella mujer, que debía tener 40 y tantos, 50 años, no sé. Y en efecto. Y yo... La mirada era una mezcla de tristeza, rabia, amargura. Era una cosa... Y le volví a preguntar, ¿y tudo bem con você? Tudo bem, Gasala. Y entonces yo, durante la cena que hice, le empecé a contar mis experimentaciones. Esto liga con otra historia anterior. En cierta ocasión me dijeron, José María, tú es que eres un fracasado. Eso me lo dijo alguien que no me conocía apenas. Y yo dije, anda, y yo sin saberlo. ¿Y eso? Y dije, sí, porque te has separado varias veces. Y yo pensaba que se iba a quedar tranquilo, pero no, siguió insistiendo, porque parece mentira, que no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces ya llega un momento que dice, no, espera un momentito. Yo soy un experimentador. Y a ti lo que te jode es estar con la misma persona desde hace más de 20 años, cabrón. Y entonces ya se cayó. Entonces yo, con la señora de la mirada tal, le empecé a contar mis experimentaciones. Digo, a ver si se anima. Porque mi intuición era que debía ser algún tema amoroso. Pero no se animaba. Llegamos a los postres. Digo que se me acaba el tiempo. Porque yo reconozco que, como decía Mónica, yo soy un animal curioso, apasionado. Y tengo mucha curiosidad por las personas, pero sanamente, no por meterles el dedo, sino por descubrir más la psicología de las personas y cómo cada uno maneja las realidades, ¿no? Y entonces le dije, no, sobremesa, tráiganos 2 caipiriñas. Entonces, la caipiriña, tomamos la caipiriña, que todo bien, Gasal. Digo, aquí hace falta otra caipiriña. Garzón, otra caipiriña para cada uno, tal cual. Segunda caipiriña. Y entonces, después de la segunda caipiriña, yo veía que ella ya estaba un poquito más alegre. Y le volví a preguntar, y yo dije, ¿todo bien con você?
y contestar: no, vos estás certo. Pero se calló. Entonces yo me acordé de la técnica del coach. El coaching. Fijaros qué fácil es ser coach. Y entonces se calló y yo que le dije: y me callé y dice: meu marido. Y se calló. Y entonces yo que dije: y meu marido me dejó y se fue con otra de repente. Y se calló. Y entonces yo que hice: y fijaros qué fácil es ser coach. Y tenía 20 años menos que yo aquella mujer. Y yo, para animarla, le dije: sí, se ha puesto de moda eso, tal. Pero se callaba. Y digo yo: y me contesta la cabrona, me contesta: ¿y qué? Dice que ¿cuánto tiempo hace de eso? ¿Ha sido la semana pasada? ¿Ha sido...? No, Gasala, no. Fai 9 anos, 4 meses y 5 días. Digo, puta madre. Y ahí lo seguía guardando esa emocionalidad brutal. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Tenemos que saber gestionar ese fluir de las emociones. O como dice otra mujer maravillosa chilena, que vive. Pero yo recibí un curso de ella cuando tenía 82 años, ella, de profesora, Susana Bloch. Y Susana Bloch tiene un modelo precioso de cómo surfear las emociones. Imaginaros qué cosa bonita, surfear en las emociones. Cómo pasar de una emoción a otra y no quedarse agarrado con esa emoción ahí. Es maravilloso el modelo de Susana Bloch. Fijaros, normalmente decimos que somatizamos, hacemos realidad fisiológicamente pensamientos y emociones que tenemos en nuestra mente. Es decir, hay enfermedades psicosomáticas, ¿estamos de acuerdo? Es decir, tu cabeza te puede traicionar y llevarte a una enfermedad fisiológicamente determinada. Después hay otras como la fibromialgia, que no está tan claro el tema. Pero no, hay enfermedades psicosomáticas que tú te las haces con tu cabeza. Bueno, pues la Susana Bloch utiliza al revés. Utiliza la respiración. Lo que ha investigado en Alemania durante 35 años, es una chilena alemana chilena, es que cada emoción está ligada a una respiración distinta. Fijaros qué bonito. Cuando tú tienes tristeza, respiras de una manera. Cuando tienes miedo, respiras de otra. Cuando tienes rabia, respiras de otra manera. Y Susana te dice, tú no puedes decirle a alguien que ves que está triste, le digas, no estés triste. Y eso a veces lo decimos, ¿no es cierto? No estés triste. Si es que tiene sus motivos de su tristeza. Dice, eso va a ayudarle poco. Tú la estás sintiendo triste y estás viendo su respiración, cómo respira desde la tristeza. Ayúdale a cambiar la respiración. Porque al cambiar la respiración va a cambiar su emoción. ¡Wow!
¡Wow! ¡Wow! ¡Qué potente es! Cambiando nuestra respiración, cambiamos nuestra emoción. Por eso la respiración ha sido un elemento clave, tanto para los orientales como para Occidente, en todo el tema del equilibrio emocional de una persona, ¿no? Pero esta mujer lo ha investigado emoción a emoción. Determina 6 emociones básicas. Cuando oigáis de las 6 emociones, no todos los autores coinciden en las 6. Pero hay 4 que siempre se coinciden, que es alegría, tristeza, miedo y rabia. Rabia o enfado, o llámale como quiera. Esas 4 siempre aparecen. Después, las otras 2, depende, cada autor pone otras 2 distintas, ¿no? Pero lo bonito es eso, que desde lo fisiológico podamos cambiar lo emocional. Y quiero ya terminar. Y ahora me hubiese gustado que dijeseis todos, no, tal cual. Bueno, voy a repetir para daros la oportunidad de que veáis que no, tal. Y quiero ir terminando. Pero Juan Carlos, que me conoce un poquito, sabe que me gusta terminar con otra historia. Sobre admiración. Y yo las historias lo que intento es sacar siempre algún aprendizaje. Y os voy a dar 3 tips sobre admiración. Primer tip, cuando tú admires a alguien, no significa que tú seas menos que ese alguien. Que quede claro. ¿Por qué lo digo? Porque en cierta ocasión alguien me dice, no, José María, yo no admiro a nadie, porque yo no soy menos que nadie, si yo no te he dicho nada de eso. Segundo tip, si admiras a tu padre o a tu madre o a quien sea, por favor, pasa del abstracto al concreto. ¿Qué significa eso, José María? Pues que en vez de decirle, te admiro mucho, di en qué, en qué. Te admiro por esto, por esto, por esto. ¿Y por qué es interesante eso? Porque eso te sirven a ti de guías de tu propio desarrollo. Si lo admiras será por algo, de que tú podrías seguir por ahí también. Y tercer tip, ya que he hablado de los padres, padre y madre, si admiras a tu padre o a tu madre y tienes la suerte de que te vive alguno de ellos o los dos, yo te diría, por favor, díselo una vez más. Díselo una vez más. Papá, te quiero y te admiro mucho por esto y por esto. Mamá, te quiero mucho y te admiro por esto y por esto. Díselo una vez más. No, José María, ya se lo dije en Navidades, a tomar por culo. Es decir, somos poco generosos con la palabra. Somos muy roñosos a los seres que queremos o que admiramos. Díselo, parece que nos da vergüenza, parece que entonces tú eres menos y es mentira. Y eso lo llevo yo muy metido dentro de mí, porque seguramente no le dije a mi padre y a mi madre las veces suficientes y ahora ya es demasiado tarde. Entonces, antes de que sea tarde, decírselo si así es. Yo admiré mucho a mi padre, sobre todo por la autodisciplina brutal que tenía. Eso es uno de los elementos de la autoconfianza, la autodisciplina. Él se proponía hacer algo y cayese quien cayese, pa. Y admiré mucho a mi madre por la sensibilidad, por la ternura y por la capacidad que tenía de intermediación en los conflictos para que no hubiese agresividad. Mi padre nació en una pequeña aldea del interior de Galicia, donde no había nada. Había iglesia en la aldea, pero no había escuela. Y se tenía que ir todos los días por el monte 8 o 9 kilómetros hasta llegar a una aldea vecina.
Se murió su padre analfabeto, mi abuela, su madre también se murió analfabeta, pero era muy lista aquella mujer. Y además vivió 103 años, yo espero superarla. Y aquella señora que se quedó sola con su hijo en una casita que no había agua corriente, nunca tuvieron agua. Tenía una cuadra, eso sí, pero nunca agua. Y electricidad después de 60 años. Y aquella señora fue ahorrando para irse de allí con su hijo, porque allí no había futuro para su hijo. Y a los 14 años, cuando ya la escuela en la otra aldea tampoco ya se terminaba la escuela y no sabía dónde mandarle y todo eso, dice, nos tenemos que ir, fue ahorrando, pero no llegó a tener dinero para ella y solamente para el niño, y entonces a mi padre le metió en un barco y lo mandó a México, a los 14 años, a casa de un vecino que tenía una panadería. Que trabaje en tu panadería y que siga estudiando. Y así estuvo mi padre de los 14 a los 23 años, que decidió volver a España. No hizo fortuna. Incluso dice que la noche de embarcar en Veracruz, que le robaron lo que traía ahorrado. Digo, menuda borrachera debías traer, cabrón. Y vino a Pontevedra, se puso a trabajar en una tienda de ultramarinos, conoció a mi madre, se casó con ella y tuvo 4 hijos. Y siempre decía lo mismo, lo que más deseo es que mis hijos vayan a la universidad. Siempre decía lo mismo. Pero no decía otra cosa, que él quería ir a la universidad, pero él no pudo ir a la universidad. Hizo unas oposiciones de Hacienda, nos destinaron a Toledo, yo he vivido 7 años de pequeñito en Toledo, viví solamente en Pontevedra 1 año, y después a Madrid. Y no pudo ir a la universidad hasta que se jubiló. Le jubilaron a los 70 años y a los 70 años decidió ir a la universidad, a un sitio que se llama el CEU San Pablo, en Madrid, a estudiar Derecho. Y allí iba don Manuel, que así se llamaba, todos los días media hora antes para agarrar buen sitio en la primera fila, tomar nota de todo, Primer curso todo en junio, segundo, tercero, cuarto, eran 5 años entonces. Y le da una cosa de corazón, le tienen que poner un marcapasos de la época, no puede ir a los exámenes y tiene que terminar el curso al año siguiente, el expediente manchado, qué disgusto. 76 años, ahora que voy a hacer el curso de práctica jurídica Alcalá de Henares. Todos los días Alcalá de Henares, desde Madrid, ya vivíamos en Madrid. Y al final le pone la medalla a Fernández Ordóñez, no el que salió del Banco de España, sino el bueno, todo orgulloso de su medalla de Fernández Ordóñez, 77 años, ahora qué voy a hacer, ahora voy a estudiar lo que me gusta. ¿Y qué le gustaba? La contabilidad. Hay que echarle huevos que te guste la contabilidad. Pues a mi padre le encantaba la contabilidad porque había hecho las oposiciones, y se hace auditor de cuentas en 3 años. Y a los 80 años empieza a auditar empresas de amigos o fundaciones sin cobrar porque él estaba jubilado. 80, 81, 82, 83. A los 83, 84, un día llegando a casa de mis padres a las 10 de la noche, mi madre sola. Digo, ¿y dónde está el jefe? Le llamamos el jefe. No, el jefe se ha ido a una academia, acaba de empezar en una academia, dice que va a ir durante 4 años a una academia, de 7 de la tarde a 10:30 de la noche, y que va a estudiar a los 84 años. No, él dice que va a estudiar para el futuro. Digo, puta madre, ¿y qué va a estudiar para el futuro? ¿Qué se fue a estudiar para el futuro? Informática e inglés. Dice que sin hablar inglés y sin manejar las maquinitas, que no había futuro. Y al cabo de 1 año ya chapurreaba conmigo en inglés, ya metía en aquellos ordenadores asquerosos los apuntes, 84, 85, 86, 87. Y a los 87, 88, como vio que yo había estudiado varias carreras, y dice, yo no quiero ser menos que el cabrón de mi hijo. Se fue a estudiar otra carrera. ¿Qué se fue a estudiar? El tío era muy creyente. Teología. Pero para él estudiar era ir a clase todos los días, porque le gustaban los maestros y aprender de ellos. 88 años, saca 2 materias de primero, no consigue terminar primero,
89 años, saca otras 2 de segundo, intenta terminar primero, 90 años, todavía me acuerdo que se matricula de una, que era judaísmo, cristianismo, islamismo, no nos vendría mal en estos momentos. Pero tenéis que verle. Yo le decía, jefe, que me voy a dar una conferencia a Bogotá, tal, inmediatamente. ¿Y por qué no hablas de esto, de esto, de esto? Inmediatamente, una energía, una cosa. Pero ahí sucedió lo que nadie puede evitar, que su compañera de 62, 63 años juntos se nos fue a otro plano y él prácticamente dejó de tomar lo que tenía tal que cual y se dejó ir con ella en 3 meses. Pero yo he tenido la gran fortuna y la gran responsabilidad también de tener cerca de mí a un joven de 90 años. Porque la juventud fundamentalmente está aquí, en la cabeza. Y la juventud significa el querer seguir aprendiendo y aportando a la sociedad y a los que puedas seguir aportando. Entonces ese es mi deseo para todos vosotros, agradeceros el estar aquí este sábado por la mañana y sobre todo desearos que sigáis siendo siempre jóvenes. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y ahora os digo una cosa. Gasalla. ¿Quién sabe cuál puede ser el origen del apellido Gasalla? ¿Qué puede significar Gasalla? ¿Con qué lo relacionáis? Vosotros que estáis cerca de Portugal. Buscar una palabra portuguesa que se parezca a Gasalla, que sea Gasalla, que sea, por ejemplo, agasallar, ¿qué significa? Agallas no tienen las mismas letras. Agasallar, ¿qué significa? ¿Qué significa? Si vais a Galicia, veréis tiendas que pone tiendas de agasallos. Tiendas de regalos. Entonces a mí me encanta regalar. Yo reconozco que eso también lo llevo muy... Me encanta aprender y regalar. Entonces os he traído un regalo. Os he traído un libro mío. Pero como tengo varios libros, tengo 8 libros escritos. He traído de varios. Pero a mí me gustaría proponeros 2... A ver, ¿quién quiere un libro mío que levante el brazo? ¿Quién le apetece? He dicho 1, no 2. Y... Es que vosotros habéis oído alguna vez la expresión regalo envenenado. ¿Qué os parece si hago una propuesta de que en un mes vosotros me mandéis una hoja como máximo sobre el libro? Que levanten el brazo los que aceptan el desafío. Fijaros que incluso ni siquiera pediría que se leyese el libro entero, sino que, oye, pues esto me ha gustado y voy a... ¡Plaf! Ya está. ¿De acuerdo? Aquí traigo los libros. Vamos a ver.
¿Quién ha nacido? A ver, que yo normalmente sorteo un libro mío, pero hoy no, hoy he traído, como ayer venía en coche, he traído uno para cada uno, no va a haber sorteo. Y cuando sorteo digo, vamos a ver quién se lo lleva. El que esté más cerca de mi cumpleaños, sin tener en cuenta el año, solamente el mes y todo eso. ¿Quién ha nacido entre junio y diciembre? Eso no se lo lleva. ¿Quién ha nacido enero, febrero? Abril, mayo, no se lo lleva. Marzo, ¿quién se ha nacido en marzo? Me cago en 10 el Fernando, joder. Pues, ¿qué día de marzo? 3 de marzo. Bueno, está cerca, yo soy el 29 de marzo. Entonces, en marzo, después abril, mayo, junio, es decir, Fernando va a elegir el primero, ¿de acuerdo? Empezamos por ahí. Porque como hay varios títulos, mira, uno es Empréndela contigo mismo desde la confianza, que yo, Mónica, te había traído uno de estos a ti, o sea que este después te lo dedico. Otro es, yo espero que haya para todos, yo creo que sí. Sí, pero yo creo que puede haber para todos. Quien lidera, confía. Quien lidera, confía. Otro es Asunto, confianza y compromiso. Sí, como los Reyes Magos, igual. Y otro es el primero que escribí, que es el de la confianza. Confianza, la clave del éxito personal y empresarial. Que este lo escribí con una socia brasileña, Leila Navarro. Y quien lidera, confía también. Bueno, pues ya estamos. Fernando, tú ves el primero. Yo elijo el último, que elija alguno. Bueno, vale, pues venga, los que han nacido en abril. Que se levanten. Abril. ¿Alguien? Mayo. Nadie ha nacido en abril ni en mayo. Junio. Caray, junio tampoco. Julio. Tampoco. Ah, pues venga. No te lo hemos dicho, pero está Ara desde Zaragoza por Zoom escuchando. Y Ara, no sabemos en qué mes eres tú. Sí, pero... En abril. Sí, pero los que están. Que te guardamos uno. Los que están. Venga, vamos, elige. Venga, agosto, septiembre, venga, que vayan a ir cogiendo ya. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Venga, ya cada uno que coja. Venga. Pues mira, van a estar justos. Fernando, te ha quedado. Fíjate. O sea, quédate con los dos y ya los repartís. Entonces, yo creo que en el libro debe venir mi email. De todas formas, sí que os sugiero, si os metéis en mi web, que es gasalla.com, es muy fácil, gasalla.com, hay una cosa que se llama Learning Letter, que es una autodisciplina mía de hace más de 20 años, que escribo todos los meses. Si os suscribís a la Learning Letter, la vais a recibir gratuitamente ya para siempre. Y me podéis mandar a la web o al JM Gasalla, que aparecerá por los libros por algún sitio. Y nada más. Muchas gracias.